Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor.
Y nuevamente, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y versículo 22, donde dice: Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Las palabras de Pablo resultaron de aliento para todos los presentes. Ánimo, era lo que ellos precisamente estaban necesitando. Todos aquellos que solo esperaban el momento de perder la vida. Las razones que da es que no habría pérdida de vida alguna, solamente la carga del barco. Sin embargo, este mensaje no fue resultado de una racionalización de la esperanza. Habló como alguien que había recibido un aviso tranquilizador por parte de Dios. Anteriormente, en buenos puertos, le había advertido Pablo que el resultado de salir de ese lugar sería la pérdida de vidas, así como la de la carga del barco. Pero en aquella ocasión simplemente habló como un viajero experimentado de juicio común. Hay que tener en cuenta que esta no era la primera vez que se encontraba con el poder destructor de una tormenta en el mar Pablo. Recordaba él otro barco en el que había navegado. Ese barco se había hundido y él había tenido que pasar 24 horas en el mar abierto, posiblemente sostenido en una verga, salvada del naufragio hasta que fue rescatado o arrastrado a la costa. Como por ejemplo podemos ver en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 y versículo 25, donde dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En esa ocasión, según podemos suponer, había habido una considerable pérdida de vidas, y temía que ahora sucediese lo mismo. Pero tenía confianza en que no se perdería absolutamente ninguna vida. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. A tiempo y afuera de tiempo, Pablo aprovecha cualquier oportunidad para dar a conocer a Dios y el mensaje de la verdad a la gente. Después de ganar la confianza de su audiencia, le dice que él ha recibido las buenas noticias de un ángel de Dios respecto a su seguridad y también su bienestar físico. Aunque antes le había dicho que la nave, la carga y las vidas se perderían, como dijo en el versículo 10. Pero ahora les puede asegurar que sus vidas, aunque no la nave, serán preservadas. También agrega que él pertenece a Dios y que es un siervo de Dios. Nótese que se está dirigiendo a gentiles, que son politeístas, en su concepto religioso y sus supersticiones. Pero sin reserva alguna, les habla de pertenecer a Dios y también de servir a ese Dios. Sabe Pablo que tiene que oponerse y rectificar la idea gentil. Repito, la idea gentil. ¿Y cuál era esta idea? Esa idea estaba basada en de que si una persona sirve a Dios, pues Dios está obligado a recompensarle con sus favores. Repito, es una idea gentil, nada más.
pero él le muestra que ha puesto su confianza en Dios, quien ha probado repetidamente que nunca le fallará. Por esta razón, les comunica las palabras exactas que el ángel le había dicho. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Parece ser que ya antes la tripulación, los soldados y los prisioneros se habían percatado que Pablo había apelado al César. Pero ahora entienden que si el ángel de Dios le habló directamente, tenía que ser un hombre justo. En la opinión de ellos, no puede ser un hombre criminal, aun cuando tuviera que comparecer ante el César. Dios se le aparece y lo hace ni en una visión ni en un sueño, ya que envía su ángel con un comunicado especial para colaborar la seguridad de Jesús de que llegaría a Roma. En medio del temporal, cuando ya todo el mundo ha perdido toda esperanza de salvarse, Dios envía a un mensajero especial y lo hace para reforzar el mensaje anterior de Jesús, como pudimos ver en el capítulo 23 y versículo 11. Además, el ángel le dijo a Pablo: Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Pablo es siervo de Dios y por implicación es también su vocero. Se presenta a sí mismo como el representante de Dios que, presumiblemente, pidió a Dios que preservara las vidas de todos los que están a bordo de la nave. Ahora, a través del ángel de Dios, le informa que su oración ha sido contestada y que las vidas de todos los hombres a bordo pertenecen a él. Que Pablo se hace cargo de la situación se hace evidente cuando da instrucciones al centurión de mantener todos los hombres en el barco, como dice en el versículo 31. Y así, el centurión mismo, en sumisión a la providencia de Dios y en deferencia a Pablo, protege la vida de todos sus prisioneros. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Las palabras contenidas en el mensaje de esperanza para quienes solo aguardaban el momento de perder la vida, debían servir para revestir la situación de desaliento en que ellos se encontraban. Pablo les llama a levantar el ánimo. Sigue diciendo este versículo: porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. La razón para esa demanda era la seguridad de que el apóstol tenía en que Dios cumpliría todo cuanto le había comunicado por medio del ángel. El testimonio de Pablo era evidente: yo creo a Dios. La certeza era completa que todo cuanto el ángel le había dicho ocurriría conforme a la manera que se le había comunicado. No le está pidiendo que crean algo o que crean en él o no crean, sino que compartan la fe con él. El navío se perdería, pero todos los que iban a bordo se salvarían. La fe en Dios conduce a creer que el control de todo, incluida la tempestad y el mantenimiento a flote de la nave, estaban de la mano de Dios. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: Con todo,
es necesario que demos en alguna isla. El ángel también les reveló al final de la travesía, en medio de la tempestad, que habrían de llegar, es decir, literalmente caer en una isla. Pudiera ser que incluso tuviese la visión del acontecimiento de una isla emergiendo en el mar y la nave destrozada en los bajos, mientras toda la tripulación ganaba la costa y se salvaba. Naturalmente, por supuesto, es mera suposición, pero hay que tener en cuenta que no hay base bíblica en esto que acabo de decir, simplemente es una referencia. Pero todo esto no era mera suposición de su parte, sino que era la revelación que Dios le había dado y en la que creía por venir, de quien es fiel y hace cumplir honor a su palabra. Continúo ahora con el versículo 27, donde dice: Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. 14 días de temporal habían ya transcurrido. La nave iba a la deriva, empujada por el viento y azotada por las olas. El recorrido no podía precisarse, ni tampoco los lugares donde estaban, puesto que durante todo ese tiempo el cielo estuvo sumamente nublado. Lucas utiliza para referirse al desplazamiento de la nave un verbo que expresa la idea de ser arrastrado de un lado a otro. No cabe duda que a medida que el viento rolaba a otra dirección, así también la nave se desplazaba en ese mismo sentido, hasta que se producía un nuevo cambio. La nave iba a la deriva, por tanto, lo hacía sin rumbo alguno. Sin embargo, ellos sabían que la navegación, debido a la dirección del viento, los había llevado dentro del mar Adriático. Este mar, que actualmente está situado al sur de Europa y que tiene por un lado occidental la costa italiana y por el otro lado el oriental la de los Balcanes, mide unos 200 kilómetros de ancho y unos 800 kilómetros de largo y forma parte del mar Mediterráneo. Sin embargo, el tiempo de Pablo se llamaba así en el mar que estaba situado entre Grecia, Italia y África. Sigue diciendo este versículo: a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Los marineros sospechaban la profundidad de tierra. La sospecha provenía con toda probabilidad del ruido del mar rompiendo en alguna costa. En la noche no se podía percibir la costa, cosa que hubiera ocurrido siendo de día. Ellos no sabían dónde estaban, pero la navegación procedente del este, cerca de las islas que se cita luego, exigía pasar por delante del promontorio llamado Koura, en donde el mar, con viento del este-noroeste, rompe fuertemente. Al amparo de la costa, el viento no podía ser ya tan fuerte como el que le había impulsado a través del mar. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. El ruido del oleaje rompiendo contra la costa había sido detectado por los oídos de los marineros, acostumbrados a los sonidos del mar.
Si eran las olas rompientes de la costa, podrían añadirse un peligro más a lo que se cernía ya sobre ellos, como era el que la nave diese contra los escollos y naufragarse. Aquello pondría en serio peligro la vida de los que iban a bordo. Nada mejor que verificar la profundidad de donde estaban. La sonda de cuerda fue lanzada al mar por la amura de la nave, pero enseguida esta sonda tocó fondo. La medida de la cuerda que había sido necesaria para alcanzarlo marcaba 20 brazas. La profundidad era pequeña, ya que era aproximadamente de 37 metros. Sigue diciendo este versículo: y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda. Hallaron 15 brazas. Ellos dejaron que la nave avanzara un poco más. Ahora, la velocidad de desplazamiento era pequeña, al abrigo de la costa, y volvieron a lanzar de nuevo la sonda. Nótese que la profundidad había ahora ya disminuido, ya que era de 15 brazas, unos 27 metros y medio. No cabía duda que se estaban acercando a tierra. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Resultaba sumamente peligroso seguir avanzando en la oscuridad. Los rompientes le advertían que había rocas más adelante, así que echaron 4 anclas para que le sirviese de freno hasta que la luz del día le mostrase el lugar en el cual ellos estaban. Las anclas se echaron desde la popa, procedimiento inusual, pero ventajoso en ciertas circunstancias, como lo saben los comandantes navales de aquellos tiempos antiguos y también modernos, porque evita la necesidad de exponer los puntos vulnerables de los barcos ante el enemigo al volverse, cuando la flota enemiga estaba ubicada a lo largo de la costa. En esta ocasión, la proa se mantenía apuntando hacia la costa, mientras que, si hubiera anclado por la proa, el barco se habría volcado por el viento. De este modo, el barco estaba ya listo para encallar cuando despuntaba el día y se cortaran los cables de las anclas. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echaron el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. La tentación de encontrar seguridad en tierra resulta demasiado para algunos de los marineros de la tripulación, si no bien todos, ya que ellos deciden abandonar la nave bajo el pretexto de echar las anclas de proa. Para hacer eso, tienen que bajar el bote salvavidas, que aparentemente había sido guardado en la proa. Los pasajeros, en los cuales estaba Pablo y Lucas, ahora ven la intención de los marineros y se dan cuenta que ellos no tienen las habilidades náuticas como para maniobrar la nave con seguridad hacia el puerto, lo que les anticipa grandes dificultades. Se supone que entre los marineros que quieren irse estaban el piloto y el capitán. Han abdicado su responsabilidad y ahora tratan de abandonar a soldados, prisioneros y demás pasajeros. Continuará con el versículo 31, donde dice: pero Pablo
dijo al centurión y a los soldados: «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». Pablo buscó rápidamente al centurión para hacerle saber las intenciones de la tripulación. Si aquellos se iban de la nave, no quedaría ningún experto para realizar la operación peligrosa de aproximación a la tierra. La advertencia de Pablo se hizo delante de los soldados, de modo que sus palabras se dirigieron a todos ellos. Sigue diciendo este versículo: «Y estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». Las palabras de advertencia no podían revestir una mayor gravedad. Si no permanecían en el barco, ellos no podrían salvarse. Es interesante observar cómo la fe de Pablo surge en sus mismas palabras. No dice que no podemos salvarnos, sino que no podéis salvaros, ya que él tenía el compromiso del Señor, que tenía que predicar en Roma, y estaba seguro que la providencia haría cuanto fuese necesario para preservar su vida. Es notable cómo estaba seguro de su propia salvación, porque Dios se lo había asegurado. Continúo ahora con el versículo 32, donde dice: «Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse». Típicamente militar fue la reacción de los soldados. El centurión sabía muy bien que era necesario prestar atención a las palabras de Pablo, ya que Pablo había anunciado el problema que se ocasionaría si salían de buenos puertos, y se produjo como había dicho. Por tanto, era necesario prestar atención a cada consejo suyo. Los soldados no esperaron ni un instante, sino que actuaron directamente sobre el problema. Sin buscar un medio que pudiera mantener el esquife para ser utilizado si fuese necesario, cortaron las cuerdas que lo sujetaban al barco y dejaron que se perdiera en el mar. De este modo, al quedarse en la nave los marineros, se vieron ellos forzados por su propia seguridad a trabajar en la salvación del barco. La tensión personal se estaba apreciando claramente. Los marineros, en su afán egoísta para salvarse, quieren apropiarse del esquife en beneficio personal. Los soldados, por otro lado, sin pensar más, hacen que ese medio se pierda en el mar aquella noche. La situación iguala ya a todos, de modo que unos y otros no tendrán más remedio que saltar del barco para alcanzar la costa. Continúa ahora con el versículo 33, donde dice: «Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada». La espantosa noche, llena de acontecimientos en un tiempo de espera, mientras la tormenta se ha moderado y la nave está anclada. Pablo aprovecha la oportunidad, y lo hace, para exhortar a la tripulación y los pasajeros a comer algo antes de buscar la playa. Les ha dado la palabra del ángel de Dios, de que ninguno perecerá y que tocarán tierra en alguna isla. Él está en control de la situación y ahora insiste que la gente coma y recupere las fuerzas que necesitará para enfrentar los restos desconocidos que le traerá el día.
se da cuenta que los hombres han estado velando durante todo el viaje, que han perdido el apetito durante 2 semanas debido a la incertidumbre y la ansiedad, y que no han tenido ni una comida decente. Están físicamente exhaustos y también debilitados. Pero si comen algo, recuperarán las fuerzas y podrán alcanzar la playa. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Por qué Pablo esperó el momento que todos perdieron las esperanzas para hablar? Lo hizo Pablo porque no habrían escuchado anteriormente. Ocurre algo parecido con los alcohólicos. No pueden ser ayudados mientras siguen diciendo y afirmando que ellos están bien y que pueden, además, controlar la situación y dejar de beber cuando ellos quieran. Quien dice esto con los alcohólicos, también pasa lo mismo con aquellos que fuman. En esta etapa es inútil todo lo que se intenta hacer con ellos, porque solamente cuando llegan al fondo, cuando ya no pueden negar su tragedia, cuando admiten que no tienen la capacidad de salir ellos solos, es cuando están listos precisamente para ser ayudados y liberados. Por tanto, la estrategia de Pablo era esperar y esperar, hasta el momento apropiado, y ese momento llegó. Entonces, cuando había llegado el momento, él les pudo decir: habría sido bueno, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Punto. Estimado y estimada oyente, ciertamente muchas personas esperan que su situación se arregle con el tiempo. Hay un refrán que dice que el tiempo lo arregla todo. Es cierto, lo arregla, pero también lo puede empeorar, ya que ellos, de alguna manera, y ellas, dicen tener el control de todo. Es por eso que si tú, mi amigo, mi amiga oyente, piensas que no hay salida a tu situación, si ya has tocado fondo, pues es ahora, cuando ya tienes tu corazón preparado para recibir la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Como dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por tanto, estimado y estimada oyente, yo te animo en esta hora, si tú crees necesario, entregar tu vida a Jesucristo, abrirle tu corazón, pues yo te animo a que ores conmigo esta oración de fe. Si no lo ha hecho anteriormente, ora y repite conmigo. Señor Jesús, he llegado al fondo de mi situación. Realmente tú sabes cómo me encuentro. Lo he intentado por medios humanos, sin haberlo alcanzado. En este momento te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente
y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí.